células plasmáticas no vienen a ser más que los linfocitos B, ¿verdad? Activados. Ustedes saben que en la barrera primaria inmunológica va a intervenir los linfocitos B y no va a intervenir los macrófagos, ¿no? Entonces, cuando hay un poco infeccioso, ¿qué sucede? Se van a activar, y los linfocitos T ordenan a los linfocitos B a que se activen. Y estos linfocitos B activados se llaman células plasmáticas. ¿Cuál es la función de estas células plasmáticas? Cierren la puerta. La función de las células plasmáticas son producción de anticuerpos, de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces intervienen en la reacción de la primera barrera inmunológica y luego se autolimitan todo queda normal, porque hay un gen codificado. Pero ¿qué sucede en el caso del diálogo múltiple? Lo que sucede es que previamente ha habido obviamente cambios cromosomales, ¿no? Y entonces se altera esta estructura. Hay efectivamente cambios, pero se van produciendo células plasmáticas irracionalmente en cantidades abundantes, y entonces empiezan a infiltrar la médula ósea. Entonces, ese es el gran problema en el diálogo múltiple. Se va infiltrando de células plasmáticas en la médula ósea, y a partir de ese evento producen diferentes condiciones, desde destrucción ósea, hipercalcemia, compromiso renal, ¿no? Y así al final un problema de salud sistémico, ¿no? Miren cómo se presenta un caso de un paciente con este problema. Realmente no es tan sencillo hacer el diagnóstico de inmediato, porque vienen con síntomas desde bastante inespecíficos y que están por periodos prolongados, simplemente por cansancio líquido. Y de a poco están sumando nuevos síntomas o signos. Según cómo vamos comprometiendo algún modo, ¿no? Puede haber edemas asociados, persistentes, pero en el fondo siempre está como signo cardinal el dolor óseo. Entonces, aquí les voy a presentar un resumen lo más rápido posible. ¿Este es puntero, Andrea? Sí, tiene que presionarlo. Ya, pero no tengo. Sí, yo tenía que mandar eso. Bien, es una historia larga, pero simplemente para hacer un resumen. Paciente mira que viene con un periodo de enfermedad relativamente prolongado, pero principalmente tuvo un dolor en columna, y eso hace que tiene que visitar el neurocirujano, el neumólogo, pasa por rehabilitación, ¿no? Todo por su dolor persistente. De pronto se aparece como signos de números inferiores, se asocia a un grado de anemia, ¿no? Y van viendo diferentes colegas, ¿no? Pasa por reumatología también, con diagnósticos distintos, siempre con antiinflamatoria, ¿no? Bueno, y esa es la tendencia, y al final este paciente llega en condiciones inhibizadas en cuanto a la limitación funcional, ¿no?
SIDA dependiente de SIDA de ruedas. Ya más adelante se encuentra pues una anemia marcada, con falla renal, ¿no? Calcio sérico elevado, ácido úrico elevado, y con todos los marcadores de las inmunoglobulinas aumentadas, ¿no? Radiografías con lesiones múltiples. Entonces, esa es la historia. Entonces, ¿cómo se define este mieloma múltiple? Es una neoplasia monoclonal, lógicamente, de células plasmáticas que previamente han sido malibilizadas, ¿no?, por alteraciones cromosomiales y van a infiltrar la médula ósea. Y obviamente van a producir gran cantidad de inmunoglobulinas, pero importante saber de que estas inmunoglobulinas van a ser anómalas. No van a, paradójicamente, estos pacientes cursan con mayor posibilidad de infecciones, ¿no? También, dependiendo del estadio o del momento de enfermedad, va a haber la excursión ósea, llevando a una hipercalcemia y una falla renal, ¿no? O sea, la sociedad de reumatólogos que establecen como el CRAP, ¿no? Como que hay compromiso a nivel de sangre, médula ósea, riñones y calcio elevado. La incidencia es de 1.8 de todas las enfermedades malignas, pero es el 15% de las neoplasias hematológicas, ¿no? No es importante, pero cada vez se va encontrando más mayor caso, ¿no? En el Perú, el año 2010, me parece, en el INEM me dieron esta estadística, 2.5 casos para 100.000 habitantes. Más frecuentes varones. Es una enfermedad que no tiene curación, con un tiempo de sobrevida a 5 años post-quimioterapia, ¿no? La etiología realmente no se conoce, pero los casos que han encontrado en relación a radiación, presencia de radiación, de celos y insecticidas. Y hay una teoría muy importante de la enfermedad inflamatoria crónica. Asumen que una enfermedad inflamatoria crónica tiene una infección, se activa las inmunoglobulinas, ¿no? Y a partir de eso, de pronto puede producirse alteraciones cromosomiales y por ahí empiezan los primeros signos de gammatopatías monoclonales de significado indeterminado, así se llama. Entonces, en una repetición de estimulación, ¿no?, infecciones a repetición, de pronto aparece, sobre todo cuando se trata de mieloma de inmunoglobulina A. Ahí se han encontrado alteraciones citogenéticas, ¿no?, principalmente la relación 14-32, casi un 60% de pacientes. Por eso que se ha convertido en un marcador importante para el mieloma múltiple. Igualmente, la desviación del brazo largo del cromosoma 3, lo que nos indica un mieloma múltiple con mayor agresividad y resistente a quimioterapia. Cuando encuentran alteraciones del gen del P53, que es el vigilante, ¿no?, el vigilante de la inmunidad,
cuando se altera, entonces con facilidad la propagación de los tumores se hacen metastásicos rápidamente. Y cuando hay cambios en el KRAS o en el NRAS, igualmente el mieloma es recurrente, ¿no? Entonces, estos estudios son complementarios no para el diagnóstico, sino para el pronóstico sobre todo, ¿no? Para ver si es más agresivo o no, si es más resistente o no, para ver cómo se maneja la quimioterapia más adelante. En la fisiopatología ya fuimos adelantando, ¿no? Una progresión de células plasmáticas de forma no regulada, ¿no? Van invadiendo la médula ósea, van secretando exceso de inmunoglobulinas, anómalas por supuesto, principalmente IgG, casi el 60%, IgA el 24%, ¿no? En cadenas ligeras también, van liberando. Eso hace de que empiece a fallar la médula ósea, se produzca anemia por infiltración cerebral, como anemia. Se produce mayor actividad de los osteoclastos, destruyendo hueso, y a la vez esto va a hacer que haya hipercalcemia. También cuando las lesiones son a nivel de la columna, se produce compresión medular, lisis ósea, igualmente con destrucción y hipercalcemia. Tienen alta tasa de infección de las recurrentes. Pese a tener gran cantidad de inmunoglobulinas, son concurrentes los casos de infección urinaria. Y en el 50% de pacientes se produce falla renal asociada, complicando todo el cuadro. Es un cuadro muy ilustrativo. A partir de la proliferación maligna de plasmocitos, ¿no?, que han invadido la médula ósea, se puede formar citopenia, ¿no? La citopenia. O sea, la médula ósea va a estar llena de células plasmáticas. Se puede producir también multiplicación de destrucciones quirúrgicas con fracturas patológicas, lesiones líticas. Esas proteínas anómalas no pasan por el riñón y van produciendo el daño a nivel de glóbulos. Más adelante llevan a un problema de falla renal. O sea, en este caso va a haber inmunoglobulinas normales bajas, ¿no?, disminuidas. Porque las inmunoglobulinas anómalas son muy elevadas. Y eso es un causa de infección. Entre etiopatogenia, ¿eh? Hay todo un contexto de condiciones que van a llevar y van a favorecer a la persistencia del aumento de células plasmáticas, ¿no? Lo primero, la infiltración de médula ósea. Eso es principalmente. Eso hace que aumenten las interleuquinas 1 y 2, interleucina 1 y 6 principalmente, el factor de necrosis tumoral y los ligandos, ¿no? Estos son elementos proinflamatorios que empiezan a generar unas condiciones más favorables para que se generen las células plasmáticas malignas en médula ósea. Por otro lado, hay una actividad en un aumento de la
actividad osteoblástica va a estar disminuida, es decir, no va a haber capacidad para tratar de reformular el hueso, ¿no? Entonces, por eso quedan las lesiones líticas con predominio de actividad osteoplástica. Y en esa médula ósea, con todos estos factores que liberan, factores proinflamatorios, se crean cambios en el microambiente de la médula ósea. Y favorecen mucho más todavía al grado de la inducción de la angiogénesis, proliferan y mejoran la sobrevida de las células de mieloma, que llevan a la resistencia de quimioterapia, ¿no? Y disminución de vigilancia inmune, porque la P53 está alterada también. Y este es un esquema de la teoría que le decíamos, teoría de estimulación inflamatoria. ¿Cómo es que se forma primero una gamapatía monoclonal de significado indeterminado? Se asume que acá hay una célula normal, ¿no? Que es una célula planática normal. Y, como decíamos, en cada infección o proceso inflamatorio liberan para generar anticuerpos, ¿verdad? Pero cuando este se retira, se estimula y a la vez se ha visto que empiezan a alterarse las, digamos, las restricciones, ¿no? Acá se la relación 14-52 en 50% de pacientes. O también se puede presentar relación de razonable de cromosomal 13, otro 50%. Entonces, esto hace de que miren estas células que son normales, entonces empiezan a malignizar. Y en esta fase se considera como gamapatía monoclonal indeterminada. ¿Qué significa? Que están con cantidades de inmunoglobulinas mínimas, hay células plasmáticas que vienen en poca proporción, y muchas veces tienen que pasar muchos años para que puedan transformarse en un posible mieloma. En los estudios que han realizado en Estados Unidos, más o menos refieren de que el 5% de la población por encima de 70 años de edad tienen gamapatía monoclonal. O sea, tienen ya el gen, pero se mantiene un promedio de 5 años en estado casi silente, en esta etapa está casi silente. Cuando hacen el estudio de médula ósea, pues están en poca cantidad. No hay sintomatología, totalmente asintomática, ¿no? No hay anemia, no hay cáncer elevado, todo está andando normal. O sea, simplemente un aumento ligero en cuanto a celularidad. Y miren, entonces, una vez que ya está en la etapa de la gamapatía monoclonal, decíamos de que todas las interleuquinas proinflamatorias hacen de que el microambiente en médula ósea sean óptimos para que estas células empiecen a proliferar cada vez más, ¿no? Entonces, incrementan la absorción ósea, que producen la hipercalcemia, y va pasando el tiempo, y cuando hay las segundas rupturas genéticas, ¿no? Como el RAS, cualquier de estas alteraciones de la P16, de la metilación de P16, son connotaciones secundarias, ¿no? Que también intervienen ahí y
prácticamente se hace el mioma totalmente consolidado, actividad plena. La clínica. En la clínica decíamos como síntoma cardinal la anemia. En el 75-80% de pacientes siempre ven algún grado de anemia. Leve, por más que sea 11, 11,5, pero hay un grado de anemia que pueden ser hipocitopenia también. Dolor óseo por la descalcificación, dijimos, por la hipercalcemia, principalmente los huesos axiales, o sea, de columna, hombros, brazos y la región proximal de los miembros inferiores, ¿no? Puede haber compromiso renal, ¿no? Con falla renal. La fatiga, debilidad, eso es común en todo paciente con esta condición. Hipercalcemia, infecciones recurrentes, ya dijimos. Y cuando hay compromiso de aplazamiento de vértebra, ¿no? En cualquier nivel, van a haber condiciones para paraplegia en miembros inferiores. Puede enfrentarse con sangrado o con cuadros de trombosis también, porque pacientes cursan con hiperviscosidad sanguínea. Miren, es un paciente que llegó por emergencia con una hemorragia digestiva alta. Y en emergencia esa fue la preocupación porque llegó con 2 de hemorragia. La preocupación severa porque estaba muy grave, pero una vez que le pusieron 5 unidades de paquete glomerular empezó a mejorar el cuadro general. Así que él decidió que había tenido, había notado esta lesión, miren, acá hay otra. Pero como no le dolía, no le dio importancia. Estos son los plasmocitomas, lugares de producción osificados justamente de células plasmáticas, ¿no? Y se hacen tumorales. Puede ser en cualquier parte del organismo, ¿no? Asociado a anemia. Finalmente, fue un mieloma. Otra forma de presentación, miren. Venía con dolor acromio clavicular. En el lado del lomo también. Sí. Más anemia. En este caso un plasmocitoma external. Como edema de miembros inferiores y compromiso renal, por supuesto. El otro paciente, anemia, edema y falla renal. Entonces, en los exámenes auxiliares que encontramos, primero un grado de anemia, ¿no? Palmocítico normocrónico. Cuando entramos al aspirado de nivel ósea, que necesariamente se tiene que hacer en este caso, encontramos un implicado de células plasmáticas más del 30%, ¿no? Y también en la biopsia hueso. Si es una enfermedad con producción de inmunoglobulinas, estamos obligados a pedir necroporesis y proteínas. ¿Y qué encontramos? Pico monoclonal. ¿Ustedes recuerdan cómo es un proteinograma? Vienen las albuminas, globulinas y
Entonces, acá vamos a encontrar pico monoclonal en 80% y hipogama-globulinemia en el 10%. Más adelante hay una figura. La velocidad de sedimentación globular siempre por encima de 30-50, la base elevada del proceso. Cuando hay falla renal o compromiso renal, encontraremos creatinina elevada, que se encuentra hasta en el 50% de estos pacientes. Por los 50% se dan con riñón normal, ¿no? Calcio elevado, ácido úrico elevado, hígado, huesos, axiales, osteoporóticos por todas partes. Claro, hay que, si queremos complementar, tenemos que pedir estudios de citometría de flujo o inmunohistoquímico. Miren, esta es una médula ósea de células normales. Casi todas son células normales. Es una célula con núcleo excéntrico, con nucleolo, citoplasma amplio, típicamente de un problema tumoral, y que están produciendo gran cantidad de inmunoglobulinas, que está dañando el riñón, que está dañando el hueso, que está dañando la médula ósea. Ese proteína de la mamila. Normalmente lo que nos da es la cantidad de alúminas, alúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma, ¿verdad? En la región gamma tenemos 5 inmunoglobulinas. La IgG, IgA, IgD, IgG y la IgG, ¿no? Las 5. De las cuales, en el caso del mieloma múltiple, tienen una sola de las 5 clones, una sola de las que se dispara. Por eso que hace este pico. Por eso llaman pico monoclonal también, con proteína M, ¿sí? Porque si fuera policlonal no va a salir así. Si fuera policlonal sale en curva acá. Aquí se ha disparado hacia arriba, en punta, ¿no? Aquí indicando de que hay una sola, ¿no? De las 5 no sabemos cuál es, pero la más frecuente es la IgG y la IgA. Eso ya se determina. Entonces acá tenemos que pedir los AGD inmunoglobulinas, IgG y IgA, ¿no? Y nos dirán cuál de las dos están elevadas, o tal vez también pueden estar elevadas las proteínas de cadena ligeras, hay un porcentaje importante. Pero en el caso de las cadenas ligeras, este pico no se presenta, aparentemente normal, ¿no? Aparentemente normal. Por eso es importante pedir en estos casos los AGDs, inmunoglobulina de cadena ligera, capa o lambda. Bueno, es lo mismo antes de hacer esta prueba. Ahí ponen las laminitas y en la laminita ponen una gotita de sangre. Luego hacen correr por la corriente de la carátula de electroporesis y se va fraccionando, ¿no? Acá, esta es albúmina, alfa 1, alfa 2, beta. Esta es la reacción gamma. En la reacción gamma, este es el paciente, digamos, el paciente normal. Como verán ustedes, todo está antipresado ampliamente. Y se ve un paciente acá. Albúmina, alfa 1, alfa 2,
hipograma que marcada distribución de la proteína, y eso es IgG. Este proteograma aumento de inmunoglobulinas a través de IgG. En IgA está normal, IgG muy bien, que aquí es kappa, o sea, cadena ligera kappa. Inmunoglobulina G, cadena kappa. Nada, está normal. Cráneo osteolítico con varias lesiones, está provocado, eso es típico. Un hueso largo en el lado del húmero, acá, bien, totalmente descalcificado. Esta columna, acá hay una aplastamiento. Y esta es la lámina periférica en sangre. Lo que estamos viendo aquí es el fenómeno del reloj. Es una distribución de los glóbulos rojos en un apilamiento, ¿no? O sea, apilado uno tras otro. También se llama apilamiento en filas de monedas. Esto está indicando que el paciente está en estado de hiperviscosidad y con las características clínicas coinciden que tienen un mioma múltiple. Los criterios diagnósticos, ahí están. Es necesario encontrar mínimamente células plasmáticas que me va a ser más del 10%. Y aparte de eso, algunos de los eventos siguientes: daño de órgano o síntomas graves, ya que puede estar cáncer elevado, o sea, medio óseo con, por ejemplo, 15% de células plasmáticas, cáncer elevado, debe ser un criterio para tratar el hemorragia. O también medio óseo con células plasmáticas, con falla renal, también, o con anemia de esta característica, ¿no? Aplazamiento de verano. Uno o más de los siguientes biomarcadores. Estos biomarcadores directos, ¿no? Los demás son clínicos. Células plasmáticas más del 30%, como criterio único, sí. O sea, todas las clínicas que hemos visto, pero aparte de esas plasmáticas más del 30%, como criterio único ya les hacen diagnóstico. Y también ahora se están dando mucha importancia a la relación de cadenas ligeras, libres, anómalas, ¿no? Que es más de 100 en caso de descarte de capa, o menos de 0.01 en caso de descarte de la cadena ligeras blandas. Y cuando se hace la resonancia magnética o el estudio de óseo, si se encuentra una lesión focal de más de 5 minutos, no una lesión osteolítica, también es un criterio importante. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Perdón, el diagnóstico y el diagnóstico. Luego tenemos que pasar a hacer el estadio. ¿Qué estadio se pone este paciente? Hay estadios 1, 2 y 3. Esta relación es con la
masa tumoral. Estadio 1 significa que hay baja tasa tumoral. Y tiene, mira, hemoglobina. Está en anemia, pero siempre va a estar por encima de 10. El calcio siempre va a estar normal, debajo de, según esto, debajo de 10. Otra temperatura es debajo de 11. Bueno, pero esté debajo de lo normal. Una hemoglobina bien leve, calcio normal, y la radiología normal o tomado en una sola zona, como se toma único. En ese caso, cuando se dosa las inmunoglobulinas, miren cómo sale. Se han dosado las dos principales inmunoglobulinas. Y en este caso, miren, sale IgG menor de 5 gramos por decilitro. IgA menor de 3. O sea, si el paciente es inmunoglobulina A, debe tener menos de 3 gramos por decilitro. O cadenas ligeras, hemoglobina, menos de 4 gramos por 24 horas. Eso está indicando de que la masa tumoral es mínima todavía. El paciente está asintomático. Ya cuando pasa el estadio 2, hay una masa tumoral intermedia. O sea, ya no está en los criterios ni primero ni tercero. Y en el estadio 3, ahí sí nos está indicando que hay una alta tasa tumoral. La hemoglobina va a estar debajo de 8,5, calcio por encima de 11, bien, hipercalcemia, anemia marcada, lesiones óseas avanzadas, grado 3, y la cantidad de inmunoglobulina de IgG más de 7 gramos, IgA más de 5 gramos, y las cadenas ligeras más de 12 gramos por 24 horas. Y se asocia la subclasificación A o B teniendo en cuenta la creatinina. Este paciente, aparte de todo esto, tiene creatinina más de 2 gramos, está indicando de que está en estadio B, o sea, cualquiera de los estadios B, ¿no? Subclasificación. Y si está debajo de 2 miligramos por decilitro, está en la clasificación subclasificación A. Bueno, más adelante veremos que esta clasificación también se hace compatibilidad con la dosaje de la beta-2 microglobulina, ¿no? Que en el primer caso va a estar por debajo de 3,5, en el segundo caso va a estar entre 3,5 y 5,5, y en el estadio 3 va a estar por encima de 5,5. Paralelamente coinciden. Ahí está. Una vez que se ha hecho el diagnóstico y el estadio, entonces necesitamos saber el índice de pronóstico, ¿no? Internacional del IPI, para ver qué grupos vamos. Y se hace en base a la combinación de dosar albúmina con la microglobulina beta-2. Entonces en el estadio 1, miren, beta-2 microglobulina debajo de 3,5 y albúminas normales, más de 3,5. En este caso el tiempo se debería estar en promedio de 4 a 5 años, ¿no? 50 meses. En el estadio 2, las albúminas empiezan a bajar. Las beta-2 microglobulinas están ya entre 3,5 hasta 5,5 millones.
En el estadio 3, el tiempo de sobrevida disminuye notablemente. Y la beta 2 está más de 5.7 metros. 15 meses que son cerca de un año y un poco más. ¿Alguna pregunta ahí? Muy bien. Entonces, la terapia. La terapia clásica siempre ha sido una combinación de Cristina, medicina y doctor medicina. Y eso se ha mantenido por muchos años, pero los resultados no han sido muy buenos, solamente bajaban un poco la carga acumulada, mejoraban transitoriamente por un periodo corto, pero en los últimos años se está utilizando el cortesomib, que se da a 1.3 miligramos por ciento cuadrado de superficie. Se puede usar solo o combinado con prednisona, pero no recomiendan con la prednisona. En infusión continua se hace una vez por mes y durante 8 ciclos, o sea, 8 meses. O sea, la terapia de elección tiene que ser bortezomib. Por alguna razón hubiera quimioresistencia o residuos pulmonares, ya se puede utilizar la talidomida, pero no porque sea mejor que los bortezomib, sino que es una segunda buena elección. Está por encima del vaso, ¿no? Encima del vaso. Y la talidomida se da generalmente por vía oral nada más, y dexametasona también vía oral, no requiere hospitalización del paciente, mucho menos. En cambio, el bortezomib sí se tiene que monitorizar adecuadamente, porque algunas veces hay shock anafilácticos que pueden comprometer la vida. Como complemento al tratamiento y sabiendo de que estos pacientes están en hipercalcemia y con gran descalcificación de huesos, lo que se tiene que dar sustancia para prevenir la enfermedad ósea y también para tratar de restituir la calidad de hueso, ¿no? Con bifosfonatos, ¿no? Principalmente el mejor de todos, el ácido solenólico. Se da 4 miligramos y infusión continua una sola vez por mes. El bortezomib también en el mercado se le conoce como Belcae, inhibidor de proteosomas. Entonces actúa en forma dirigida, porque la quimioterapia va, actúa un poco a ciegas, va hacia el tumor, pero también elimina la mayor parte de las células de alrededor, ¿no?
Por eso que los esquemas de quimioterapia clásicos siempre van a llevar a plásticas, leves o moderadas o severas, ¿no? Siempre va a haber alteraciones de neutropenia, hemorragia. En cambio, en este caso, actúa en forma independiente, dirigido hacia las células plasmáticas y mejora también la apoptosis en el paciente. Puede utilizarse sola o con dexametasona. En ese contexto, los tiempos de sobrevida han mejorado notablemente. Más del 80% de los pacientes que usan este esquema pasan con facilidad a los 5 años y ahora estamos haciendo medidas hasta los 10 años, ¿no? Y esa es la... Se dice de que una vez que usted en la matología monoclonal y eliminado donde todo está supuestamente sin problema, un promedio de 5 años para que vaya pasando ya una etapa propiamente de mieloma múltiple. Porque cuando hablamos de mieloma múltiple, propio estamos hablando ya de que la enfermedad es sistémica. En cambio, en la matología monoclonal estamos en un estadio totalmente de acumulación. O sea, como han visto, un traumatoma, por ejemplo, una acumulación en el hueso. Y hacemos todos los estudios para mieloma y todo sale negativo. Entonces, ¿para cuántos años? Promedio de 5 años también. Por eso que los trabajos autorizados en Europa establecen que toda persona mayor de 70 años debe pasar cada año un estudio de tratar de buscar si hay o no cambios en su proteinograma, ¿no? Básicamente en el proteinograma, para ver si hay o no mandaciones monoclonales que están en aumento. Porque han visto, ¿no? Como criterios son que las inmunoglobulinas deben estar por encima de 5.5 o 7.5, dependiendo. Pero la laboratoria monoclonal generalmente no llegan a 2. ¿No? Y en ese periodo puede estar por periodos largos. Entonces, a tu pregunta, se trata porque hay trabajos que están haciendo, pero cada año va a haber. Hay un porcentaje de ese grupo que tienen en estudio, dice que hay un promedio de 5% que pueden hacer ya un mieloma múltiple, pasan al grupo del mieloma. Y pueden dar el tratamiento con bortezomib. ¿Alguien más quería preguntar? Sí, doctor. En la parte del estadio, en el estadio 3 estaba ese tipo A y B dependiendo de la creatinina. Ya. Ahora, eso me indica en este caso compromiso renal. ¿Puede encontrarse compromiso renal en 1 y 2 o solamente en 3? El estadio 3. Claro.
En el uno hemos dicho que la hemoglobina está normal, o por lo menos por encima de 10,5, ¿no? El calcio está totalmente normal, no debe recibir líquidos. La inmunoglobulina va a estar debajo de 3,1. Entonces, en esa condición de falla renal, no va a haber. En el 2 sí es posible que ya pueda presentarse. Y en el caso de que se presente falla renal en el 2, el criterio para decir que es 2 sería exclusión, ¿no? Que no cumple ni uno ni 3, no porque haya falla renal. ¿Cómo es la pregunta concreta? O sea, si en el 2 hay posibilidad de falla renal, ¿no? Que eso es una cosa para decir que es un tipo A y B de 3. Ya, como eso es el diagnóstico. El diagnóstico necesita células plasmáticas como criterio único, 30%. Pero si es como criterio de asociación con otros criterios, más del 10%. Uno. Después necesitas tener otra cosita, calcio elevado. Si tienes esas dos condiciones clínicas, ya el diagnóstico que es, hay su programa, ¿no? Pero tiene que tener inmunoglobulinas. Ahí está, ¿no? Claro, sí. En el estadio 1 tienes inmunoglobulinas. Si es PP, menor de 5. Tomaremos un ejemplo. De ese paciente que tenga 5 gramos de sal. Pero su calcio está normal, la hemoglobina está por encima de 10,5. Una radiografía normal. O algo más que tenga un nódulo en cualquier punto del organismo, como flamestón. Ese es el estadio 1. O sea, en el estadio 2 sería, si tienes hemoglobina entre 10, entre 8,5 y 10,5, tienes calcio que está acercándose al aumento, ¿no? Es como una fase intermedia, pues, entre el 1 y el 3. Como dice ahí, no está en el criterio 1 ni el 3, ¿no? Pero si aparte de eso tienes una creatinina, por ejemplo, de 1,5, por ejemplo, entonces tu estadio es 2A. Si tiene creatinina más de 2, sería tu estadio 2B. ¿Ya? ¿Hay más preguntas? Doctor, en el diagnóstico usted mencionó las células plasmáticas renales mayor al 10% en médula ósea o granulocitoma ósea o intramedular. Pero en el segundo punto dice que el marcador de malignidad células plasmáticas renales mayor al 30% en médula ósea. ¿Cuál sería la diferencia? Es lo que dice el 30% como criterio único. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que está sospechando el mieloma, metes aguja y sacas 50% de plasmáticas, nada más, eso te está indicando el peso. Nada más que lo tenemos. En cambio, eso debe acompañarse con algunos. Claro, cuando tienes 10% no estás tan seguro. Entonces, tiene que asociar otros allá, como cáncer elevado, hemoglobina elevada, falla renal, ¿no? ¿Sí, no?
Bien, entonces pasaremos a unos cuantos minutos a resolver un pequeño.